por la invitación. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una conversación concreta, sucinta, pero muy importante sobre un problema tan frecuente y muchas veces que no se le da importancia en la atención primaria y más aún la atención secundaria, el cual es la insuficiencia renal periférica en sus diferentes estadios y en su estadio terminal, que es isquemia crítica, la cual vamos a conversar más adelante. Este es un problema que aqueja a todo el mundo, ¿no? Según las referencias bibliográficas, en el 2010 en el mundo se estiman que hubieron más de 200 millones de personas que padecían este tipo de enfermedad. En comparación, un 23% más que en el año 2000. Esto principalmente eh, con el envejecimiento de la población, la mejoría de la calidad de vida, de los estilos de vida, de las oportunidades en el acceso a lo que es la salud, ha condicionado a que la población cada vez envejezca más. Al envejecer más, son estos los pacientes quienes van a padecer con más frecuencia este tipo de problemas. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo existen diversos, ¿no? A la cabeza tenemos el tabaquismo, seguidos de la diabetes mellitus, que es una de las principales causas de la amputación o de pérdida de extremidad y de aumento de comorbilidad en estos pacientes. A su vez, la enfermedad renal crónica, más aún condicionada por diabetes mellitus y en apoyo de reemplazo, de terapia reemplazo renal o la comúnmente llamada hemodiálisis, va a aumentar significativamente las tasas de mayores comorbilidades y de riesgo de muerte por este tipo de problemas. Como ven aquí en la gráfica, conforme progresa, conforme envejece la población, la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad se hace aún más frecuente, ¿no? Igual, las enfermedades o factores asociados, como vemos en el gráfico, dentro de los más frecuentes y con mayor, como decirle, como mayor afinidad, por decirlo así, está el hábito tabáquico, la diabetes, también está la hipertensión, la dislipidemia. ¿Por qué muere la gente principalmente en el mundo? Dentro de las enfermedades cardiovasculares, el stroke representa el 11% de causa de muerte en el mundo. Si bien es cierto, cuando hablamos de stroke hablamos de un proceso a nivel cerebral, no hay que dejar de recordar que al hablar de insuficiencia arterial nos referimos a tres ejes, al eje coronario, al eje cerebrovascular y al eje arterial periférico, en el cual incluye arterias viscerales y de miembros inferiores principalmente, ¿no? Es por ello la importancia de abordar este tipo de problemas, ¿no? Es muy frecuente y muchas veces mal manejado, y ante un mal manejo, obviamente tenemos resultados deleterios para nuestros pacientes. ¿Qué es la enfermedad arterial periférica? Sí, al hablar netamente de lo que es de ese tipo de problemas, vamos a referirnos a síndromes arteriales no coronarios, ¿no? Como su nombre lo dice, van a abarcar problemas en arterias viscerales y problemas en miembros inferiores. En este caso vamos a enfocarnos en lo que son miembros inferiores, lo cual es lo que hoy en día cada vez se ve más y se desconoce también. ¿Qué lo causa? Bueno, la arteriosclerosis progresiva, condicionada por los diferentes factores, edad, tabaco, enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, etc. El ITB, el índice tobillo-brazo. ¿Qué es el índice tobillo-brazo? Es una medida lo cual nos permite medir o nos permite valorar eh, el grado de insuficiencia arterial periférica en este paciente. ¿Cómo lo hallamos? Como su nombre lo dice,
una medida de la presión arterial sistólica a nivel del tobillo y a nivel de la arteria braquial. La diferencia, perdón, la división nos debe dar un valor entre 0,9 y 1,4. Debajo de este valor ya estamos hablando de un grado de insuficiencia arterial. Si este es menor de 0,6, ya estamos hablando de una insuficiencia arterial severa. Ah, ¿cuáles son los síntomas de ese tipo de problemas? En primer lugar, empieza el paciente con la claudicación intermitente. Tenemos un paciente que nos refiere, doctor, estoy caminando, pero a la segunda o a la primera cuadra me tengo que detener porque me duelen las pantorrillas. Me detengo, me pasa el dolor y así sucesivamente cada vez que voy caminando. Esa es la clínica típica de un paciente con este tipo de problemas que nos va a llegar a la consulta, la claudicación intermitente, que cuando se hace severa, cuando ya se hace un estadio o entra a una etapa terminal, cuando aparece la isquemia crítica que es la extremidad. ¿Qué nos cuenta el paciente? Doctor, estoy acostado o en reposo sin hacer nada y me duelen las pantorrillas y se me pone fría en las piernas. Ese es uno. Y dos, cuando ya aparecen lesiones causadas por el hipoflujo en estos miembros inferiores, ¿no? Vamos a ver lesiones isquémicas, lesiones cianóticas. Entonces, en ambas situaciones, estamos ante una isquemia crítica, lo cual es un indicativo de que algo debemos hacer. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene una comorbilidad, lo cual lo va a hacer predisponente aproximadamente un 20 a 30% de pérdida de la extremidad. Bien, si bien es cierto en la parte vascular periférica, en este caso en los inferiores, tenemos un eje aortoiliaco y un eje femoropopliteo, ¿no? Que, como bien su nombre lo dice, la arteriosclerosis actúa de diferente manera o se presenta de diferente manera. ¿Qué es lo que quiero reflejar en este dibujo? Eh, eh, qué parte de la circulación se va a afectar con mayor frecuencia o va a tener la obstrucción más severa, ¿no? Ante el aumento de la edad, la presencia de diabetes, como bien vemos en el dibujo, mayor afección va a haber de vasos por debajo de la rodilla, mayor afección de vasos infrageniculares. A lo contrario que sucede con, con pacientes con dislipidemia o con hábito tabáquico, la afección va a ser más frecuente en vasos más superiores, generalmente a nivel aortoiliaco, ¿no? Algo muy importante que no debemos dejar de pasar es la predisposición. Si bien es cierto, los varones son más predisponentes a padecer este tipo de problemas en relación a las mujeres, pero en los últimos años se está viendo una inversión de esta relación. Se estima que es por el aumento de la supervivencia, la sobrevida, en este caso en las mujeres. Las personas de raza negra son las que tienen también más predisposición a tener ese tipo de problemas, a su vez de los hispanos y los europeos. Como les mencionaba hace un momento, no hay, cuando hablamos de insuficiencia arterial, nunca va a haber una manifestación aislada, ¿no? Siempre van a haber afección de todos los ejes, obviamente en diferente grado, quizás uno más que otro, pero siempre va a haber una afectación concomitante de todos los ejes, coronario, cerebrovascular, periférico y lo que es también en arterias viscerales. Como ven aquí en el gráfico, comenzando desde la izquierda, cuando está presente la enfermedad coronaria, la afección de vasos coronarios, eh, va a estar presente también afección de arterias cerebrovasculares, en este caso arterias carótidas, de vasos viscerales y venos inferiores, pero en un rango no tan amplio, como ven acá de 5 hasta 15%, 16%, en comparación que si nos vamos al lado derecho, donde tenemos afección vascular periférica y miembros inferiores,
la afectación concomitante es aún mayor, sobre todo en lo que es el eje cerebrovascular. Por eso los pacientes que tienen problema periférico en miembros inferiores tienen alto riesgo de trombosis y de cualquier evento de stroke súbito, generalmente un 30-40%. Es aquí la importancia del tratamiento y de la prevención una vez identificado el problema. No existe problema aislado, siempre hay problema concomitante, ¿no? Más aún si la clínica donde el paciente inicia en miembros inferiores. Bueno, una vez que tenemos un paciente diagnosticado con una isquemia crítica, como ya le mencioné, es un paciente con dolor en reposo, con frialdad en miembros inferiores, en una de las extremidades, o con lesiones críticas, ¿no? Si esa no se trata, no se maneja, la mortalidad va a aumentar de un 20 a 26%. Otras bibliografías refieren hasta 40%. Entonces, es un número bastante importante de pacientes que pueden morir si es que no hacemos algo a tiempo, ¿no? Generalmente, ¿por qué mueren? Por un evento cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio, ¿no? El objetivo en estos pacientes, si bien necesariamente, como les mencionaba, al haber ya a instaurarse una isquemia crítica, ya hay un riesgo alto de amputación, y el objetivo principal no es salvar la extremidad. Si bien es cierto, vamos a actuar a ese nivel, sí, pero también es disminuir las comorbilidades y el riesgo de muerte por ACV o por un infarto de miocardio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las terapéuticas? Obviamente el tratamiento médico, que ya lo vamos a ver más adelante, y también se ayuda de la terapia, del manejo quirúrgico, ¿no? Que si bien es cierto, no lo vamos a abordar, pero es importante mencionarlo, ¿no? Y bueno, cuando está instalada la claudicación, obviamente también hay un riesgo de muerte, pero este es mucho menos, de 10 a 15%, ¿no? Bien, seguimos. Bien, únicamente para recordar, ¿no? Lo que es la clínica del paciente, qué es lo que usamos para describirlo, para clasificarlo. Acá tenemos las dos escalas más utilizadas, ¿no? La clasificación de Rutherford, la clasificación de Fontaine. Si nos vamos al estadio 4, ambos coinciden. A partir del estadio 3 y 4 ya estamos con un estado de isquemia crítica. Antes de ello, tenemos lo que es la claudicación intermitente, ¿no? O sea, la isquemia crítica es la parte final, el estadio terminal de insuficiencia que comenzó con una claudicación. Ahora, algo muy importante, estamos hablando de pacientes, como su nombre lo dice, con problemas en arterias venosas inferiores, pero vamos a ver que cuando se instauran lesiones en tejidos, generalmente la principal causa son pacientes diabéticos, ¿no? Entonces ahí utilizamos actualmente otro tipo de clasificación. ¿Con qué finalidad? De poder dar un mayor enfoque y un abordaje para el manejo, y muchas veces en este caso es quirúrgico. Y aquí les presento la clasificación Wi-Fi. De pregrado, recuerdo bastante que una de las escalas muy usadas, y hasta ahora lo veo, para describir un pie diabético es la clasificación de Wagner, ¿no? Si bien es cierto, la clasificación de Wagner nos describe de acuerdo a la característica de la herida, la característica de la lesión, la profundidad, etcétera, pero únicamente se enfoca a eso. La escala Wi-Fi es una escala que se ha publicado recién, no tiene más de 5 años, si no me equivoco, donde valora las lesiones en pacientes, en este caso diabéticos, ¿no? Con problema vascular en 3 ejes, ¿no? Al nivel de la herida, describiendo las características, el compromiso, la extensión, la profundidad, etcétera. Por eso la W, la I, lo que es la isquemia, donde valora la parte circulatoria, la perfusión arterial en este caso. ¿Cómo lo valora? Con el ITB, como ya les mencioné cómo se halla, dividiendo lo que es la presión sistólica en la arteria braquial y a nivel del tobillo. Otro método es la presión transcutánea de oxígeno, que se hace con un dispositivo especial.
que en Perú, o bueno, por lo menos acá en Lima, donde radico, muy pocos hospitales lo tienen, creo que solo uno de salud. Y en la parte privada de igual manera está poco utilizado, pero es muy importante porque nos permite determinar muchas cosas, sobre todo lo que son los niveles de amputación. Y lo que es de Wi-Fi, ¿no? Food infection, ¿no? Lo que es la infección propiamente dicha, ¿no? ¿No? Entonces son estos tres características, tres ejes que nos va a valorar un paciente que ya presenta lesiones, en este caso heridas, sea de naturaleza traumática o infecciosa, ¿no? Ahora, esta escala es muy importante porque nos da el pronóstico de tratamiento, ¿no? Nos permite determinar que si yo hago tal determinada medida, en este caso quirúrgica, qué tantas posibilidades de éxito y de rescate de extremidad voy a tener, ¿no? Obviamente, ¿no? Ante más compromiso, la posibilidad de éxito, de salvar la extremidad, obviamente disminuye, ¿no? Es la clasificación que actualmente se usa bastante en, más que todo en Norteamérica, ¿no? Acá en Perú veo que muy pocos la usan, pero es muy importante conocerla. Si bien es cierto, como médicos, quienes somos médicos generales, quizás no nos ayuden mucho, ¿no? Pero quienes tratamos este tipo de pacientes, sí, sí nos va a ayudar mucho al pronóstico, ¿no? Y a las medidas que vamos a hacer con respecto al tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿qué fármacos vamos a utilizar en ese tipo de pacientes? Nuevamente recalco, estamos hablando de pacientes con problemas en insuficiencia arterial en miembros inferiores. Ahora, si bien es cierto, ese tratamiento también ayuda a los otros dos problemas, que son problemas en nivel cerebrovascular y coronal, ¿no? Eh, en- Dentro de las diferentes estrategias, dentro de las diferentes terapias, están los fármacos antitrombotic. En este caso, a la cabeza está la aspirina, ¿no? Este, uno de los, uno de los metaanálisis a gran escala que se hizo con más de 30.000 participantes fue el Antitrombotic Trials Collaboration en el 2012, donde encontraron una reducción de 22% de los MACE. ¿Qué son los MACE? Son los eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuáles son? Infarto de miocardio, muerte y stroke, en este caso accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, la aspirina como monoterapia demostró de que era muy útil y reducía la tasa de estos eventos adversos mayores, ¿no? Ahora, luego salió otro estudio, el Critical Leg Ischemia Prevention Study, donde de igual manera esta tasa de reducción era aún mayor, el 74%. Entonces, luego aparecieron pues los otros antitrombóticos, ¿no? En este caso el clopidogrel. Y muchas veces apareció la duda, ¿damos los dos juntos, por separado, cuál es mejor, cuál es peor? Que se demostró de que aspirina con clopidogrel utilizados en monoterapia, ambos son efectivos, sí, pero el clopidogrel se relacionaba a un 8,5 más de reducción de reducción de eventos adversos mayores, en este caso cardiovasculares. De igual manera, ticagrelor con pidrogrel, sin diferencia significativa. Varopaxar, bueno, aquí en Perú no lo hay. Igual se demostró que tenía bastante utilidad, pero se relacionaba con muchos hemorragias intracerebrales, por eso no se recomienda actualmente. Cuando comenzaron a hacer hace unos años las cirugías de carótida, uno de los tratamientos era precisamente una terapia dual, ¿no? Tanto aspirina como clopidogrel. ¿Estaba recomendada, no estaba recomendada? Según sus estudios que se siguieron en el tiempo, no hubo mayor diferencia significativa en dar una terapia dual a largo plazo, pero sí dentro de los 30 primeros días post tratamiento quirúrgico.
Luego de esto debería cambiarse a una monoterapia. La warfarina, un inhibidor de la vitamina K, debe usarse. Bueno, ¿qué decían los estudios? Que la warfarina, sí, si bien es cierto, tenía gran poder anticoagulante, como bien dice su nombre, pero se estuvo relacionado a un gran número de eventos adversos, en este caso hemorrágicos, a diferentes niveles, tanto digestivos y sobre todo cerebrovasculares. Es por ello que su uso, tanto en monoterapia o en terapia dual, está totalmente contraindicado por el momento. Más aún cuando estos pacientes tienen antecedentes de un stroke o un evento hemorrágico en menos de 6 meses. Y bueno, hace unos años aparecieron los anticoagulantes directos, ¿no? El Rivaroxaban, Apaxaban y todos los que forman esta familia de medicamentos que nos han traído unos resultados prometedores. Ya vamos a ver más adelante cuál es la indicación actual y cómo vamos a usar estos medicamentos cuando tengamos estos pacientes. Bien, eh, ese es el buen resumen en un solo gráfico del estudio Antithrombotic Tree Exploration de 2012 de, de, de cómo la aspirina reduce la tasa de eventos adversos mayores, ¿no? En este caso cardiovasculares. Segundo punto, terapia polipemiante. Aquí vienen a tallar los fármacos del grupo de las estatinas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la dislipidemia, en este caso la elevación de las LDL, lipoproteínas de alta densidad, y la disminución de las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, condicionan a la aparición de este tipo de enfermedad, ese tipo de problemas, aún aumentan el riesgo de progresión rápida de enfermedad. ¿Cuál de ambos se ha relacionado directamente? Los niveles de LDL elevados, ¿no? A su vez, con el tiempo descubrieron unos biomarcadores en plasma sanguíneo que si bien es cierto, no se les dio importancia en un inicio, pero se dieron cuenta que estaban relacionados con, con mayores tasas de complicaciones, que fueron la proteína C proteína C reactiva de alta sensibilidad. Pacientes quienes tenían este biomarcador elevado tenían una gran tasa de complicaciones, ese tipo de problemas. Entonces, se descubrió también que las estatinas ayudan a reducir los niveles de ese tipo de biomarcadores, ¿no? Para la finalidad, obviamente, ¿no? Reducir las complicaciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los dos fármacos ampliamente estudiados en lo que respecta a las estatinas? Son la rosuvastatina y la atorvastatina. Ambos, hay un estudio que es el gráfico que está a la parte inferior, el estudio Júpiter, donde daban a los pacientes dosis moderadas a altas de estatinas. En este caso, ellos compararon el placebo con la rosuvastatina. ¿Y qué encontraron? Que, que de los eventos adversos mayores hubo una reducción del 44%, de los infartos miocardios 54%, de los ACV 48%, etcétera, ¿no? Y a su vez reducían la, la mortalidad en esos tipos de pacientes. Es por ello la importancia de acompañar a nuestra terapia anticoagulante o antiagregante, de acompañarlo con una estatina, siempre. ¿A qué dosis? A la dosis que está mencionada ahí en la diapositiva. Si vamos a dar rosuvastatina de 20 a 40 y atorvastatina de 40 a 80. Dosis de cada 24 horas, ¿no? Vamos a ayudar bastante en reducir las posibilidades de complicaciones cardiovasculares. Actualmente existen otros nuevos fármacos hipolipemiantes, la quinecrina y otros más que aún están en estudio, aún se están viendo sus posibles efectos adversos, sus posibles efectos beneficiosos,
aún no tienen indicación, ni mucho menos hay evidencia fuerte, ni siquiera uno a o menos, pero quizás de acá a unos años tengamos cosas nuevas, ¿no? Y de repente ya tengamos otra alternativa, ¿no? De fármacos hipolipemiantes. La terapia antihipertensiva. No existen fármacos antihipertensivos de elección para ese tipo de problemas, pero se ha demostrado que el control de la presión arterial, mantenerla debajo del 140/90, ayuda a disminuir notablemente la tasa de complicaciones y de eventos adversos mayores. No puede darse al paciente el fármaco que mejor se acomode, ¿no? IECA, ARA-2, diuréticos, etcétera. Algo que sí es muy importante ver acá, que actualmente desde hace 2 años se ha visto que pacientes que reciben terapia anticoagulante, antiagregante, estatinas para la insuficiencia arterial y que la hipertensión es tratada con IECAS, se sospecha que los IECAS están relacionados con un aumento de la tasa de amputación. Por eso este punto que estoy mencionando hay que tomarlo con pinzas, no está del todo demostrado, pero quizás de acá a un tiempo tengamos ya una evidencia más fuerte, entonces ya tendríamos que tenerlo mayor en cuenta para quizás ya no dar un YECA a estos pacientes, ¿no? ¿No? Si la presión arterial nos baja, la podemos mantener debajo de los 130/85 para abajo, eh, con mayor razón, aún la disminución de eventos adversos mayores reduce aún más, baja aún más, pero teniendo en cuenta también de que al bajar más, ya vamos a tener efectos adversos por una hipotensión, ¿no? Pero en líneas generales tenemos que mantener unos buenos niveles de presión arterial en estos pacientes, ¿no? La diabetes, si bien es cierto, este, no todos los pacientes con insuficiencia arterial son diabéticos, pero actualmente la tasa de progresión, cada vez hay más diabéticos que van a tener ese tipo de problemas. Y de estos diabéticos, un promedio del 10 al 20% van a hacer una isquemia crítica y van a tener un riesgo de amputación importante. Bueno, importante el control glicémico periódico, ¿no? En ayunas, día a día, igual periódicamente sus controles con endocrinología y sus niveles de hemoglobina glicosilada muy importantes. ¿Cuáles son los fármacos antidiabéticos más usados? No existe, nuevamente repito, no existe ningún medicamento de elección, ¿no? Si bien es cierto, la metformina es quizás uno de los más distribuidos, más conocidos también. Desde un inicio se puede calificar que es el ideal para el control de la diabetes, pero obviamente conforme transcurre el tiempo debemos buscar, o en este caso, el endocrinólogo debe buscar el mejor fármaco que se acomoda al paciente. Y es indiferente manejar diabetes en un paciente renal, más aún un renal con hemodiálisis, y un renal hipertenso, etcétera, ¿no? Pero debemos tener un control estricto de los niveles de glucosa y de hemoglobina glicosilada, ¿no? Algunos dicen que la glicosilada debe estar debajo del 7%, otros dicen que debajo del 8%, pero debajo de estos valores, bien por el paciente, ¿no? Igual, podemos usar cualquier fármaco antidiabético. Este ya es obviamente el trabajo del endocrinólogo, pero muy, muy importante esos controles periódicos, ¿no? Hay un grupo de fármacos, ¿no? Que son los inhibidores de transportador de sodio glucosa 2, que actualmente algunos lo usan, pero están relacionados con, no es del todo claro, pero se piensa de que se relacionan con un número elevado de tasas de amputación o de eventos cerebrovasculares, ¿no? Por eso, si tenemos un paciente con estos fármacos, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Quizás en un tiempo ya tengamos mayor evidencia de ese tipo de afirmación.
El tabaco. El tabaco es uno de los principales problemas en este tipo de pacientes, ¿no? De hecho, un paciente que continúa fumando, a pesar del tratamiento, no se va a obtener el beneficio que nosotros queremos, ¿no? Y a pesar del tratamiento y persistencia del tabaco, la tasa de complicaciones puede aumentar hasta un 50%, dicen algunas bibliografías. Pero es muy importante manejar este problema, ¿no? Dieta y ejercicio, bueno, eh, obviamente una dieta balanceada, rica en grasas no saturadas, ¿no? A su vez, el ejercicio, en este caso, lo que respecta a la terapia cardíaca, rehabilitación cardíaca y manejo de la claudicación intermitente. Algo muy importante, si bien es cierto, la claudicación intermitente es un problema, ¿no? O sea, al paciente le duele, ¿no? Este, pero algo que no debemos dejar, muchas veces he visto que al paciente le dicen repose, descanse. Eso no está bien. Al contrario, si el paciente, a pesar de sus molestias, camina, es un factor estimulante para la neoformación de vasos, ¿no? Siempre que en el hospital o en la clínica tenemos este tipo de problemas, a veces el primer estudio que hacemos es la ecografía Doppler, ¿no? Que es como, así como nosotros usamos para ocultar un pulmón el estetoscopio, para el cirujano vascular el primer estudio es el ecodoppler, el ecógrafo. Encontramos principalmente problemas debajo de la rodilla, ¿no? Y obviamente el ecógrafo, pues únicamente te valora, pues, las arterias principales, femorales, tibial anterior, posterior, peroneo. Pero cuando hacemos la arteriografía, muchas veces nos encontramos que los pacientes han hecho tantas colaterales arteriales, que estas colaterales en alguna manera suplen esa falta esta problema de las arterias principales, ¿no? Y, y al tratar las arterias principales, el paciente tiene una recuperación, pero tremenda y positiva, ¿no? Entonces, es la importancia de que se mantengan los ejercicios y se mantenga sobre todo la marcha para estimular la neoformación de vasos. El manejo analgésico. No existe medicamento analgésico de elección. Si bien es cierto, como les mencionaba, el dolor es producto de un hipoflujo y hasta que no se resuelva este hipoflujo, este, el dolor va a persistir. Uno de los medicamentos que se usan, si bien es cierto, no está catalogado como un analgésico en sí, pero es el cilostazol, un, un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. ¿Qué nos va a producir el cilostazol? Una ligera vasodilatación arterial y, bueno, lógicamente, ¿no? Al haber una vasodilatación arterial, el flujo se espera de que mejore, ¿no? Y al mejorar el flujo hay una mejoría de los síntomas. Tenemos muchos pacientes que los manejamos con cilostazol. Doctor, mi medicamento para el dolor, mi cilostazol te pide. Y el paciente ya sabe ya que eso le va a hacer bien, pero obviamente es algo temporal. La causa de fondo no se ha tratado, pero eso va a progresar, ¿no? Y dentro de otros analgésicos, el que mejor le haga al paciente, seamos sinceros, el que mejor le haga. Puede ser un AINE, puede ser un opioide, puede ser vía oral, no venoso, en parches, etcétera. No existe analgésico de elección. Pero muy importante, aquí viene a tallar el tratamiento con cilostazol. Como les repito, no está catalogado como un analgésico, pero dada su función vasodilatadora o su efecto vasodilatador, va a producir una mejoría de los síntomas, temporalmente, valga la redundancia, temporalmente. Y bueno, lo que le mencionaba, hace un momento, lo que respecta a los nuevos enfoques del tratamiento antiagregante, anticoagulante.
El- Hace unos años salió el estudio Compass. ¿Qué buscaban en este estudio? Buscaban a ver qué medicamentos se relacionaban con la reducción de eventos adversos mayores. ¿Y qué medicamentos utilizaron para ese estudio? La aspirina, el rivaroxaban, tanto en monoterapia o los dos juntos, ¿no? ¿Y qué encontraron? Ellos hicieron un estudio más o menos sobre 37.000 pacientes en todo el mundo. ¿Y qué encontraron dentro de lo positivo y que actualmente es la indicación ideal para el manejo ambulatorio de pacientes? Que la terapia asociada de rivaroxaban 2,5 miligramos cada 12 horas más aspirina o el ácido acetilsalicílico 100 miligramos una vez al día se relaciona con mayor reducción de eventos adversos mayores y tasas menores de complicaciones, en este caso hemorrágicas, en relación a si damos un tratamiento de inmunoterapia. Es por ello que actualmente, si bien es cierto, la evidencia aún no es 1A, pero los últimos estudios que van saliendo ya están apoyando cada vez con mayor fuerza a este concepto, ¿no? Es por ello que, por lo menos yo personalmente, a mis pacientes los manejo así, rivaroxaban 2 veces al día y aspirina. Es el nuevo enfoque que tenemos desde hace unos años y que, bueno, conforme pasa el tiempo, cada vez tenemos más evidencia de que los eventos adversos mayores se reducen significativamente usando esta doble terapia, ¿no? ¿Cuáles son nuevamente los eventos adversos mayores? La tasa de muerte, la tasa de eventos cerebrovasculares y de infarto miocardio, ¿no? Entonces ya sabemos cómo vamos a manejar a nuestros pacientes por consultorio externo, ¿no? Salvo tengan alguna contraindicación, ¿no? Que ya son casos especiales. Y bueno, como conclusiones, definir primero, en primer lugar, el régimen antitrombótico óptimo. Como ya le mencioné, existen diferentes alternativas para poder manejar a nuestros pacientes, pero actualmente la que la mayoría de cirujanos vasculares y médicos utiliza es la terapia dual, ¿no? Aspirina con rivaroxaban. Definir los objetivos del tratamiento y la dosificación óptima para los agentes hipolipemiantes, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Los objetivos en general no solo es tratar esa extremidad comprometida, sino también reducir los eventos o las comorbilidades asociadas a un evento adverso mayor, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra terapia anticoagulante, antiagregante, aspirina, rivaroxaban, nuestra estatina, rosuvastatina o atorvastatina. Generalmente yo me acostumbro a manejar a los pacientes con atorvastatina, 40 miligramos si es que solo están con claudicación y 80 miligramos si ya están con una isquemia crítica. Y bueno, la primera atención hay que dosar biomarcadores predictivos, en este caso la proteína C reactiva y también la homocisteína. También ambos se relacionan con eventos adversos mayores. Bueno, abandonar el hábito de tabaco, claro está, mejorar la dieta, los hábitos alimenticios y los estilos de vida, en este caso los ejercicios. Identificar el tipo de analgesia más eficaz, ¿no? Como les mencionaba, el que mejor le haga al paciente, ¿no? Silostazol, AINES, opioides, etcétera, parches, lo que haya. Este, Sobre todo en qué paciente. Lamentablemente, bueno, el Perú hay una diferente variedad de clases, ¿no? En una población grande es la población pobre. Muchas veces ellos con las justas pueden tener acceso a tratamiento médico y muchos de ellos necesitan terapia quirúrgica, manejo quirúrgico, y por simplemente falta de recursos terminan en amputación, ¿no? Yo trabajo actualmente en el Hospital Carrión del Callao y es triste la realidad, ¿no? Porque muchos pacientes que se les puede salvar la extremidad, ¿no? Con una cirugía, en estos casos generalmente de tipo endovascular, terminan con amputación, ya que el CIS nos cubre estos tipos de tratamientos, porque si bien es cierto, los materiales son muy, muy caros, una angioplastía
estos materiales sí son costosos, y el paciente no tiene para comprar, pues, ¿no? Entonces, si no tiene, si no te da, y yo no tengo para comprar, pierdo mi pierna. Así, tristemente, es nuestra realidad. Pero bueno, con lo que se puede, vamos avanzando. Y bueno, creo que hasta acá es todo cuando tengo que poder compartirles. No sé si tendrán alguna pregunta. Doctor Pachas, eh, Sí, a ver, escriban sus preguntas si fueran tan amables, colegas. Bien, creo que la exposición ha estado bien clara. Reitero entonces el agradecimiento en nombre de la Sociedad Peruana de Farmacología y del Consejo Regional 4 Huancayo, Colegio Médico. Doctor, agradecido por su brillante ponencia. Hay una listo. pregunta, doctor. ¿Con qué enfermedad neurológica o musculoesquelética se puede hacer el diagnóstico diferencial? ¿Con qué enfermedad neurológica musculoesquelética? Sí. Bueno, principalmente nosotros nos ayudamos mucho de la clínica. La clínica de estos pacientes es bien específica y lo objetivamos en primer lugar con el índice tobillo-brazo y con el ecodoppler, ¿no? Que es nuestro punto de partida, ¿no? Alguna enfermedad neurológica o musculoesquelética que pueda dar síntomas similares, personalmente, que yo haya visto, que conozca, no tenemos, porque el dolor de causa vascular es bien típico, ¿no? Eh, a veces que- lo que sí he visto, que muchas vasculitis, cuando están con la enfermedad activa, producen sin clínica de isquemia. Pero cuando examinamos al paciente, el paciente tiene buenos pulsos, ecografía normal, entonces el problema ya ahí es microvascular. Ahí ya no entra de allá el cirujano vascular, pero su clínica es muy confusa cuando tenemos un tipo de vasculitis activa, ¿no? Una enfermedad reumatoidea activa, ya nos ha pasado muchas veces, el paciente viene con el pie, los pies oscuros, cianóticos, y fríos, pero examinamos, normal, no amerita tratamiento por nosotros, ¿no? Sino con manejo de la enfermedad de fondo, ¿no? Preguntan sobre el medicamento de elección para la insuficiencia arterial. Como les mencionaba, si bien es cierto, el que tiene mayor evidencia 1A es la terapia con aspirina, pero actualmente ya los últimos estudios nos dan un mejor resultado con la terapia de aspirina y rivaroxaban, ¿no? Muy bien, yo creo que se ha abordado excelentemente, doctor Carlos Pachas. Muy agradecido. Gracias a usted, otro Gamarra, y a todos los presentes. Un placer. Gracias, doctor. Bien, entonces, acto seguido, vamos